Iniciar grabación, excelente. Y vamos a continuar. ¿Se entendió el tema sujeto desinencial? Sí. ¿Alguien no comprendió qué es el sujeto desinencial? Pregunten sin miedo. Voy a ir al chat y fijarme cuáles fueron las dudas. Profe, yo no entendí bien lo del sujeto tácito. El sujeto tácito es solamente para oraciones donde, primero, no tengo un pronombre que esté funcionando como sujeto, toda la oración es predicado, canta mucho es todo predicado, ¿sí? Canta es el verbo y mucho sería un circunstancial de entidad o modo, etcétera. No nos interesa el análisis sintáctico, pero la cuestión es que todo esto es predicado. El sujeto no está, y como la oración está con un verbo en tercera persona, al sujeto lo vamos a llamar sujeto tácito, o mejor dicho, no lo vamos a llamar porque no nos interesa, no es un caso de deixis. Entonces, si está presente el sujeto, como acá, yo juego sola, no hay problema. No usamos la nomenclatura sujeto desinencial, no nos interesa la terminación del verbo porque tenemos un pronombre haciendo las veces de deíctico, es decir, tenemos un pronombre funcionando como deíctico. En un análisis textual yo iría debajo y le pondría una D de deíctico. Ahora, si este pronombre faltara, entonces sí, como no está el pronombre, tengo este caso. Tengo el caso de sujeto desinencial. En castellano, pero no en otras lenguas, claramente no en francés, claramente no en inglés. En castellano tenemos la posibilidad de distinguir por la terminación verbal a cualquiera de las tres personas del singular y del plural. En francés no, por ejemplo. Primera, segunda, tercera del singular y tercera del plural suenan prácticamente sin diferencia, con lo cual no se puede hacer ese tipo de distinciones. Y en francés es necesario tener el pronombre para distinguir de qué se está hablando. Je parle, il parle, suena exactamente igual. Yo hablo, él habla, pero en castellano tenemos vocales distintas. Hablo, habla. Entonces, en castellano tenemos la posibilidad de tener un sujeto desinencial. Ese sujeto desinencial funciona como un deíctico. ¿Sí? ¿Quedó un poco más claro? Sí, gracias, profe. Perfecto. Muy bien. Bien, vamos a entrar en el tema, ya casi estamos entrando en el último cuarto de hora de la clase. Vamos a hablar de algo que guarda relación con la deixis porque se manifiesta a través de pronombres, pero que en el fondo no tiene nada que ver con la deixis. Nosotros no vamos a marcar de ninguna forma la referencia cotextual. ¿Qué sería la referencia cotextual? Cuando un pronombre señala dentro del texto, estamos ante una referencia cotextual. Ejemplo. Compré zanahorias. Estas son grandes. La palabra estas claramente está remitiendo a algo mencionado anteriormente, es una anáfora, es decir, la palabra zanahorias está como señalando a la palabra zanahoria y en consecuencia es una referencia cotextual. A nosotros no nos interesan las referencias cotextual
cotextuales, perdón, nunca las marcamos en un análisis textual. Las referencias absolutas tampoco se marcan y además funcionan indicando una fecha o un lugar preciso por ejemplo. Belgrano murió el 20 de junio de 1820. 20 de junio de 1820 es una referencia absoluta. Pero si yo dijera, Belgrano murió hace 200 años y 2 días, eso es una referencia, eso es un deíctico. Hace 200 años y 2 días, yo lo marcaría claramente en el texto como deíctico. ¿Por qué? Porque se refiere al tiempo donde está el hablante. Que es 22 de junio de 2020. Porque le sumo 200 años, llego al 20 de junio de 2020, sumo 2 días más, 22 de junio, y es la fecha de la clase. ¿Sí? Entonces, esto claramente es un deíctico porque mañana ya va a ser falso, solo por hoy, como en las ofertas de televisión, solo por hoy. Solo por hoy este deíctico va a ser adecuado. En cambio, una referencia absoluta siempre va a ser adecuada. No importa en qué momento ustedes escuchen la clase, siempre va a estar señalando de una manera precisa. En cambio, un deíctico no, porque el mismo desplazamiento temporal, ya mañana va a ser esta frase falsa, hoy es verdadera. ¿Se entiende entonces que nosotros no marcamos ni las referencias absolutas ni las referencias cotextuales? Los deícticos son los únicos que nos sirven en el análisis de la enunciación. Muy bien, dicho eso, vamos a entrar en el último tema de la clase de hoy, que es el tema del dativo ético o dativo de interés. Muy bien, el dativo ético o dativo de interés es un pronombre que se le agrega a la oración e indica el interés que tiene el hablante en la realización de la acción o el interés que el hablante proyecta sobre otra persona, también con respecto a la realización de la acción. Quería preguntar algo, veamos. Voy al chat y me fijo. ¿Existe alguna regla fácil para diferenciar el sujeto tácito del sujeto desinencial? Sí. En primer lugar, los dos tienen algo en común. Lo que tienen en común es lo siguiente. En ninguno de los dos casos tiene que estar presente el pronombre personal. Como decía antes, el castellano y el latín tienen algo en común. Tanto el castellano como el latín tenían la posibilidad de funcionar con sujeto desinencial. En consecuencia, la presencia del pronombre personal es enfática. ¿Sí? Si yo dijera, los vamos a sacar, esa oración sería neutra. Pero nosotros los vamos a sacar, eso es enfático. Está el oyente automáticamente, con la presencia del sujeto explícito, entiende que hay un énfasis en la oración. No en francés, por lo que dijimos, no en inglés. Pero con respecto a si cómo se distingue, en primer lugar debe faltar el sujeto y en segundo lugar
si está en tercera persona es sujeto tácito, si está en primera o segunda persona, singular o plural, es sujeto desinencial, y marco el final del verbo, la desinencia, y lo marco como sujeto desinencial. ¿Puedo repetir la definición de dativo ético, por favor? Todavía no la completé. En el dativo ético yo tengo un pronombre señala la importancia que tiene la realización de la acción para el hablante. Ejemplo de manual, va la madre al médico y le dice, el nene no me toma la sopa. Bien, noten esto. Si yo dijera, el nene no toma la sopa, la oración se entiende perfectamente bien. El me no está señalando ni al nene ni a la madre, no es un objeto directo, no es un objeto indirecto, es un dativo de interés. ¿Sí? Ese me está mostrando el interés que tiene para el hablante la realización de la acción. En el segundo caso, en el nene no toma la sopa, el médico puede haberle preguntado, ¿su hijo come bien? Y la madre le puede responder, el nene no toma la sopa, pero como algo anecdótico. Pero si dijera el nene no me toma la sopa, implícitamente hay una preocupación marcada. A eso lo indicaríamos como dativo de interés. Veamos otros ejemplos. Veamos por lo menos un ejemplo más. Me acuerdo hace un año más o menos, en sala de profesores, yo estaba hablando con otro profesor y le decía cómo habían cambiado las costumbres en la década del 80, 90, en cualquier ciudad balnearia, uno hacía dedo y enseguida paraba un auto y lo llevaba a donde quisiera ir, digamos, si iba en la dirección del que iba conduciendo. Y yo pensaba, hoy en día no le pararía a nadie, y me parece que nadie haría dedo tampoco. Y el profesor me dijo, depende, mi interlocutor me dijo, depende de en qué parte de la Argentina estés. En la Patagonia la gente te para. Veamos la oración. En la Patagonia la gente te para. Noten una cosa. El que va en movimiento no es el que está haciendo dedo. El que va en movimiento es el auto. Por lo tanto, no tiene sentido interpretar ese T como si fuera un objeto directo, ya que el que está haciendo dedo no se está moviendo. No es necesario parar a nadie, no es necesario detener a nadie. El que para es el que realiza la acción. ¿Sí? Este es el dativo de interés. Lo vamos a llamar siempre dativo de interés. Vamos a dejar la nomenclatura dativo ético. Piensa, ve a alguien haciendo dedo y piensa, este tipo puede estar haciendo dedo 4 horas hasta que pase otro auto por acá. Me voy a detener y lo voy a llevar. Por eso dice, en la Patagonia la gente te para. Ese te es un claro ejemplo de dativo de interés. En la Patagonia la gente para. Estaría mostrando, sería una oración neutra. La gente te para. Está indicando cómo el hablante se hace cargo de la importancia de la realización de la acción. ¿Se dan cuenta entonces de cómo funciona el dativo ético, el dativo de interés? Sí. Escucho. Sí, sí. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Perfecto. A veces pienso cómo cambiaron las costumbres en la Argentina. Hace 1.000.000 de años, en la cancha del club que voy a ver desde chico,
yo podía mirar el partido desde el arco, digamos, de la tribuna local, podía empezar a caminar por el interior de la cancha, darle la vuelta completa y volver al arco local, es decir, podía pasar por detrás del arco visitante y volver al arco local. Obviamente hoy en día eso es absoluta y totalmente imposible, ¿sí? La cuestión es que cuando era chico e íbamos a ver partidos, siempre veíamos el ataque de nuestro equipo y obviamente nos mezclábamos con la hinchada visitante cuando el equipo atacaba hacia esa tribuna. Y recuerdo un partido con Banfield en el que una persona en la tribuna le gritó al árbitro, un jugador de nuestro equipo había hecho una falta fuerte y este hombre en la tribuna gritó algo que me hizo mucha gracia. Le gritó esto al árbitro: amarilléamelo. Lindo ejemplo de dativo ético, digamos. Voy a poner un poco más grande la oración. Amarilléamelo, lo que le estaba indicando al árbitro es que lo amonestara, por eso. Pero, ¿de dónde sale el mes en amarillo como corresponde? El mes dativo de interés, ¿lo ven ustedes? Si hubiera gritado amarilléalo, todo bien, pero amarilléamelo está mostrando el interés que tiene el hablante en la realización de la acción. ¿Por qué lo estamos explicando ahora? Porque son pronombres y se manifiestan a través de pronombres. Entonces, el dativo de interés lo marcamos en la oración. Ojo, por su forma exterior podría confundirse con un deíctico, pero en el fondo claramente no es un deíctico. Voy a poner un último ejemplo de dativo de interés en segunda persona. Una vez estaba entrando el auto a mi casa, hay unos portones de hierro pesados y yo debo bajarme, abrir el portón, subirme al auto, cruzar el portón, bajarme, cerrar el portón, subirme al auto y seguir hacia la cochera. Y una persona, un vecino, de una manera muy amable, me preguntó, apenas yo pasé con el auto: ¿te cierro? Un caballerazo. Y yo no estaba abierto, el que estaba abierto era el portón. Este no es el objeto directo. Pero esa persona proyectó el interés que yo tenía en que el portón se cerrara y a él no le costaba nada y a mí me costaba bajarme del auto, era una molestia. Claramente proyectó la incomodidad de la acción que seguía y entonces muy claro dativo de interés. Yo no soy el que estaba abierto, era el portón, pero la persona entiende la importancia que tenía la realización de la acción. Por último, un ejemplo típico de Puan, cuenta la leyenda, ¿sí?, que en la época en que los colectivos tenían 5 asientos atrás, una puerta de atrás y el timbre sobre la puerta de atrás, viajaba un profesor de lenguas clásicas, el dativo ético, dativo de interés, recibe ese nombre, dativo, porque en las lenguas clásicas hay flexiones para las palabras cambian de terminación según la función que cumplen sintácticamente dentro de la oración. Rosa, por ejemplo, es el nominativo, caso nominativo, y puede funcionar como sujeto, pero rosam, con M al final, significa a la rosa, y solamente puede funcionar como objeto directo, y rosae significa de la rosa, y es el genitivo. Y hay un caso que es el dativo, que sirve, entre otras cosas, para indicar complemento de modo, circunstancial de modo, instrumento, etc. De ahí el nombre de dativo. La cuestión es que en el ejemplo que les estaba dando, una chica muy linda iba con los dos brazos llevando paquetes y no podía tocar el timbre y le dijo a este profesor de lenguas clásicas: ¿me toca? Y el profesor dudó, pero después entendió lo que le estaban pensando y dijo:
Está queriendo que le toque el timbre solamente y de un modo muy caballeroso, dativo de interés. ¿Lo ven? No es objeto directo. Si el profesor lo hubiera entendido como un objeto directo, le hubiera tocado a ella, no al timbre. Lo que le estaba indicando a la chica era el interés que tenía en la realización de la acción. ¿Se entiende el tema dativo de interés? Sí, profe. Sí, se entiende. Sí, profe. Sí, profe. Si la oración fuera solo, la gente te para, ¿seguiría siendo dativo de interés? Sí, por supuesto. Por supuesto. Sí, a ustedes se le van, ahora que saben esa teoría, van a ver cómo en el habla cotidiana continuamente deslizamos ejemplos de dativo de interés. No nos damos cuenta, pero son huellas que vamos dejando en el habla sin darnos cuenta. Este tipo de huellas son muy útiles a la hora de estudiar enunciación, ya que precisamente indican, son como un foco que está iluminando al verbo y está indicando la importancia que tiene ese verbo. Y entender esa importancia o decodificar esas marcas es una típica tarea del análisis de la enunciación. Bien, ¿más dudas? ¿Quedó alguna duda más? Bueno, entonces voy a detener acá